¿con qué has sido fiel? Porque normalmente cuando estamos en una fase de estancamiento es simplemente falta de fidelidad. Fidelidad genera movimiento y movimiento genera velocidad. Y con velocidad tú no puedes estar estancado. Y yo no puedo disminuir mi capacidad porque Dios todo lo que deposita en mis manos, Él da porque Él sabe que yo puedo administrar. Creo que tú tienes que entender eso. Nada de lo que está en tus manos ahora es tuyo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que está en nuestras manos viene de Dios. Porque lo que está en tus manos es simplemente una, ¿cómo voy a poner eso? Tal vez una excusa de Dios para que Él vea que puede confiar en ti con más. Ahora, el principio de la administración bíblica no es mantenimiento, es multiplicación. La pregunta es, ¿estás multiplicando lo que está en tus manos? Bienvenido a Dani Simão Podcast. Para mí es un honor tenerte aquí conmigo en este espacio. Y la verdad es que tiempos ya que yo no he grabado nada, solo para redes sociales, pero realmente sentí como un ímpetu del Señor de poder volver a grabar podcasts y estoy emocionado por esa nueva temporada, esa nueva estación, así por decir, de Dani Simão Podcast. También mucha gente me ha preguntado sobre cuándo volvería a grabar. Aquí está, volviendo a grabar el día de hoy. Ahora, ¿qué puedes esperar de ese podcast? Cosas, contenidos, no sé, tal vez muchas cosas ahí que te van a sorprender, entrevistas, contenidos. Vamos a estar hablando también de muchas cosas referente a cómo nosotros como cristianos actuamos en la sociedad y cuál debería ser nuestro papel como iglesia en la sociedad. Así que estoy muy emocionado de volver a grabar. Y gracias también por entrar aquí en ese podcast. Y yo te voy a pedir que si te gustó el contenido, pon un like ahí y comparte con más personas ese contenido. No solo por Spotify, sino también por YouTube. Vas a encontrar ahí en las plataformas ese podcast. Yo estoy emocionado, muy emocionado de estar con ustedes una vez más. Y para el tema de ese episodio, yo estaba pensando en algo como fidelidad. Fiel en lo poco. Sabes que hace algunos días antes de grabar ese contenido, una persona se me acercó y me dijo, sabes que me siento estancado en mi vida. Siento que yo no avanzo. Siento que tal vez me quedé aquí en ese lugar en mi vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido eso, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es que la primera pregunta que yo le hice a esa persona fue, ¿con qué has sido fiel? Porque normalmente cuando estamos en una fase de estancamiento es simplemente falta de fidelidad. Y cuando yo digo fidelidad, yo quiero que tú entiendas también como falta de buena mayordomía. ¿Sabes por qué? Yo quiero explicarles un principio. Fidelidad genera movimiento y movimiento genera velocidad. Eso aquí es un principio muy claro para todos nosotros. Entonces voy a repetir. Fidelidad genera movimiento. Movimiento genera velocidad. Y con velocidad tú no puedes estar estancado. Y yo quiero aquí meditar en esos próximos minutos en Mateo capítulo 25, que es el texto de la parábola de los talentos. Yo voy a tratar de leerlo aquí y comentando algunas verdades con ustedes sobre ese texto. Entonces, si tienes tu Biblia ahí también, ya abre, toma tus apuntes y ven conmigo. Estoy en el versículo 14, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Quiero parar aquí un poco. A cada uno conforme su capacidad. Esa palabra capacidad en ese texto es la palabra poder o la palabra dunamis. Es lo que yo puedo contener, lo que yo puedo hacer. Pero algo aquí que ya quiero dejar muy claro es que
y aquí va el primer principio por si acaso, es que todo lo que tenemos viene de Dios. Y yo no puedo disminuir mi capacidad porque Dios todo lo que deposita en mis manos, Él da porque Él sabe que yo puedo administrar. Eso aquí es un principio muy claro. Todo lo que tenemos viene de Dios. Es un principio que tenemos que entender, que nada es nuestro. Creo que tú tienes que entender eso. Nada de lo que está en tus manos ahora es tuyo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que está en nuestras manos viene de Dios. Y sigue el texto. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Lo mismo pasa con aquel que tenía 2 talentos. Él recibe 2 y multiplica, llega a 4. Pero ahora el que tiene 1 va y entierra. Y la parábola dice, terminando, diciendo que era un siervo malo y fiel. Un siervo malo y fiel. Aquel que no tuvo la capacidad de administrar bien sus recursos. Aquel que no tuvo la capacidad de simplemente ir a negociar como los otros hicieron y administrar bien sus recursos y traer algo a las manos de su Señor. Ahora, hay algo aquí que es muy importante para que tú entiendas. Un principio, el segundo principio que quiero traerte, el primero que traje es: todo viene de Dios. El segundo principio es que Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad de administración. ¿Ok? Dios no puede darte más. Él tiene que dar lo que tú puedes contener. ¿Por qué? Porque lo que está en tus manos es simplemente una, ¿cómo voy a poner eso? Tal vez una excusa de Dios para que Él vea que puede confiar en ti con más. Ahora, el número 3 aquí que me llama la atención en ese texto es que buena administración, de acuerdo a la Biblia, no es mantenimiento. Pon atención. El que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2. El que tenía 1 mantuvo ese 1 y lo cavó y lo escondió. El principio de la administración bíblica no es mantenimiento, es multiplicación. La pregunta es: ¿estás multiplicando lo que está en tus manos? Y algo más que es interesante es que Dios da según la capacidad. Eso aquí es importante. La capacidad de administrar es nuestra. Nosotros debemos ser fieles, buenos mayordomos, administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una vez que somos buenos administrando, multiplicando lo que está puesto en nuestras manos, el Señor Dios dice: ok, ahora yo puedo confiar más en ti. Entonces, pon atención. Si tú te sientes estancado, es simplemente por falta de buena mayordomía. Es simplemente por mantener lo que está en tus manos. ¿Por qué? Porque si multiplicaras, estarías avanzando, no estarías estancado. De hecho, estar estancado es retroceso. ¿Por qué? Solo hay 2 velocidades en el reino: la de avanzo y retroceso. Nosotros o avanzamos o retrocedemos. Ahora, si estás estancado, ya estás retrocediendo. ¿Ok? Entonces, pon atención en eso. Yo quiero aquí incentivar a que todos tengamos una buena administración. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir confiando sus cosas en nuestras manos. Ahora, mira eso que pasa. Llega al final del texto. Me llama la atención porque
el que recibió 5 trae otros 5 talentos. Y mira lo que dice el texto. Sobre poco has sido fiel. La pregunta es, ¿sobre poco? Mira que al inicio del texto, el Señor le dice al primer y al segundo, que recibió 5 y que recibió 2, porque al final la respuesta de él a ellos es la misma. Pero dice, sobre poco has sido fiel. Pero al inicio del texto dice, yo estoy dando según su capacidad, su poder, su buena mayordomía. Yo estoy dando de acuerdo a tu capacidad de administración, pero al final dice sobre lo poco. ¿No te parece chistoso que el Señor diga, esa es tu capacidad? Y al final diga, fuiste fiel sobre lo poco. Y comencé a entender que hay un cuarto principio aquí que todos debemos aplicar, que es que Dios confía en nuestro potencial. Mira eso. Él da 5, viene con 10. Cuando llega al final, y el que recibe 2 viene con 4. Cuando llega al final dice, eso que tú administraste es poco. Poco para el potencial que yo veo en ti de administración. Ahora, yo tengo que entender que tengo la capacidad de administrar lo que Dios pone en mis manos, pero también debo entender que eso que está en mis manos es poco para lo que Dios tiene para mi vida. Lo que está en tus manos es poco para lo que Dios tiene en tu vida. Eso aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que yo entiendo, ok, esa es mi capacidad, pero también es poco, yo voy a administrarlo de una forma que yo pueda traer gloria a Dios en lo que está en mis manos. Porque yo puedo traer de otra forma, puedo tratar como poco y realmente decir, como el que tenía 1, y voy a echar fuera, voy a poner ahí abajo de un hueco, voy a cavar un hueco y voy a guardarlo. Porque la actitud de él fue, es muy poco. Pero hoy yo puedo tener la otra forma de administración, que es, eso aquí es poco para lo que Dios ha puesto en mi vida. Por eso yo voy a tratar eso aquí como mucho, como algo muy precioso. Porque si yo soy fiel en lo poco, Dios me pone sobre lo mucho. Entonces, ¿cuál es la mentalidad aquí? Yo tengo que entender que Dios ve un potencial en mí, que Dios ve un potencial en mi vida, que es necesario que yo reconozca que Él ve ese potencial y que lo que Él piensa que yo estoy administrando, por más que para mí pueda a veces llegar al límite de mi capacidad, es poco. ¿Por qué? Porque ahí yo abro espacio para que Dios siga confiando en mí. Y el quinto principio que quiero terminar sería, el que administra bien siempre recibe más. Ya te diste cuenta que el que tenía 5 produjo otros 5 y el que tenía 1 no produjo nada. Pero a la final dice la palabra que quitó el del 1 y dio a aquel que tenía 10. ¿Sabes? Hay un principio. Si hay personas que no están administrando bien lo que Dios puso en sus manos, Dios va a buscar a otras personas que están administrando bien lo que ellos están haciendo y va a quitar del que no administra para dar a aquel que está administrando bien. Yo en mi propia vida comienzo a pensar si realmente todo lo que estoy viviendo era de Dios para mí. Y yo creo que hay cosas, sí, que eran específicas para Daniel Simao. Pero yo también comienzo a preguntarme si hubo gente
que dejó la pelota caer, la expresión en inglés, no, drop the ball, dejó la pelota caer y yo simplemente estaba siendo fiel con lo que Dios había puesto en mis manos. Y ahora esa persona que dejó la pelota caer, la pelota que dejó caer viene a mis manos. Y yo comienzo a pensar, porque eso es un principio bíblico. Entonces, el que administra bien siempre recibe más. Por eso yo aprendí un otro principio. No te quejes si Dios pone más en tu plato. Una cosa es que tú pongas más en tu plato. Otra cosa es que Dios ponga más en tu plato. Muchos de nosotros tenemos orgullo, ¿no? De, uy, estoy a full. No, estoy trabajando un montón. No, tengo mucho que hacer. Espera, agradece a Dios, porque eso es fruto de buena mayordomía. Eso es fruto de que tal vez alguien no quiso y ahora tú estás recibiendo para recibir no solo el trabajo, pero también la recompensa. Porque mira lo que dice el texto. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una recompensa por administrar bien todo lo que Dios nos da en nuestras manos. Entonces, guarda esa fórmula, por favor. La fidelidad va a producir un movimiento. ¿Qué movimiento? Voy a administrar bien. Voy a salir aquí de esa zona inerte, de esa zona de confort. Ese movimiento produce velocidad. ¿Qué significa eso? Que mientras vas administrando, vas viendo cómo vas redimiendo los tiempos, vas viendo cómo las cosas van acelerando, vas viendo cómo aquellos que una vez fueron tus pares se van quedando atrás, pero tú estás administrando bien, generas velocidad. Y esa velocidad que se da por la fidelidad, por el movimiento, por la fidelidad, produce promoción. ¿Sabes? Y la promoción en el reino siempre te va a acercar más a tu propósito. Por eso, sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre lo mucho. Bueno, y si a ti te gustó ese episodio, yo te voy a pedir que puedas compartir con más personas, poner en tus redes sociales también, ayudarme a que este mensaje pueda llegar a más gente. Que Dios te bendiga. Chao, chao.